Buenas noches, Dios les bendiga grandemente, bendito sea Dios. Estamos aquí una vez más para estudiar y aprender más de la palabra. Esto es una emisión más de los devocionales con embajadores de esperanza. Dios les bendiga a todos ustedes. Y bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor y a darle gracias a Dios por este tiempo y a pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante y a avanzar y a perseverar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos honra y gloria y te pedimos que hoy nos ayudes, Señor, a ser edificados a través de tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente. Muy bien. Libro de Santiago. Vamos a leer una porción que seguramente usted conoce, libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 5. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra versión Reina Valera del 60. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, dice la palabra, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae.
soportar y poder vencer esa situación. Pensemos en esas situaciones duras y difíciles que los creyentes tenemos que afrontar, que tenemos que sobrellevar en esta vida. Eh, el Señor Jesús prometió que en el mundo tendríamos aflicción. Esta vida no es fácil. Tenemos que afrontar a menudo muchas situaciones duras, difíciles, eh, complicadas. Y la palabra de Dios establece un camino para superar y para vencer pruebas y tentaciones. Sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué nos está diciendo? Si a usted le falta sabiduría para actuar, si a usted le está faltando sabiduría para tomar decisiones, dice aquí la palabra, pídala a Dios. Y esta es una de esas peticiones que la Biblia garantiza, la palabra garantiza, que si usted pida, le va a ser dado de manera abundante y sin reproche. Bueno, esta es una garantía maravillosa que el mismo Dios del cielo nos da a través de su palabra, porque ciertamente que muchas veces nosotros no sabemos qué hacer. Nosotros muchas veces no sabemos cómo actuar. Nosotros muchas veces no sabemos cómo comportarnos. Nosotros muchas veces hemos recogido una cantidad de problemas y de consecuencias eh, debido o gracias o como resultado a las acciones que nosotros hemos tenido. El problema es que muchas veces esas acciones no han sido las mejores. Y yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento de la vida que usted ha tomado decisiones y después de tomar decisiones usted dice, la embarré, me equivoqué, hice lo que no debía, tomé la decisión que no debía haber tomado, etcétera. Entonces, el Señor nos insta, nos invita a que si usted está afrontando una situación que francamente le está generando un problema, que francamente le está generando una dificultad, pues el Señor le está diciendo, pida sabiduría, pero pídasela ¿a quién? Pídasela a Dios. ¿Cómo pedimos nosotros sabiduría al Señor? En oración fundamentalmente. Dice el versículo 2, pero pida con fe. Es importante pedir con fe. Es fundamental pedir con fe. Si usted está afrontando situaciones en este momento de su vida, a través de las cuales usted no sabe qué hacer, usted no sabe cómo comportarse, usted no sabe qué decir, pídale a Dios en oración sabiduría. Y Él promete que si usted le pide al Señor sabiduría, Dios promete dársela abundantemente y sin reproche. Muy bien. Pero ¿cómo debemos pedir esa sabiduría? Dice aquí la palabra, debemos pedirla con fe. En este versículo 5 hay varias promesas. La primera es que Dios está dispuesto a darnos sabiduría si se la pedimos. La segunda es que Dios está dispuesto a darnos sabiduría en abundancia. Y la tercera es que Dios promete darnos sabiduría sin reprocharnos nada y sin reprendernos. Simplemente usted le dice al Señor, hay algo que yo tengo que decidir en el área emocional, en el área espiritual, en el área laboral, en el área financiera, en el área familiar, en el área de pareja, en el área de la crianza con los hijos, en el área empresarial,
En todas las áreas necesito sabiduría. No me quiero equivocar. Quiero tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión es aquella que busca hacer la voluntad de Dios y agradarle al Dios del cielo. Pero note esto, este tema de la sabiduría en la Biblia es amplio y profundo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que usted y yo como creyentes, verdaderos creyentes, necesitamos la sabiduría de Dios todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. El problema es que no buscamos la sabiduría de Dios como se debe buscar. Lo primero es que yo debo buscar la sabiduría de Dios pidiéndola en oración, pero también la estoy buscando en su palabra, escudriñando en la palabra de Dios. Es imposible pedir o esperar recibir sabiduría cuando usted literalmente no busca en la palabra de Dios. Yo le pido a Dios abundantemente, pero estoy leyendo, estoy estudiando, estoy consultando el manual de vida a través del cual Dios me bendice, me guía y me orienta. Por eso dice en el libro de Lucas, tome nota de la cita, por favor. Libro de Lucas, capítulo 21, versículo 15. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Está hablando el Señor de dar ¿qué? De dar sabiduría. Dice la palabra en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué es lo que a mí me hace sabio? El tener 3, 4 carreras universitarias, el tener un doctorado y posgrados. No, en realidad eso lo que me hace es una persona con mucho conocimiento académico y científico, pero la sabiduría se adquiere únicamente a través de la palabra de Dios, la verdadera sabiduría. Esa sabiduría que le permite a usted vivir para honrar al Señor y para glorificar a Dios cada día de su vida. Entonces aquí vamos entendiendo lo siguiente. Cuando el Señor nos dice a través del libro de Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. No es simplemente como cuando usted hace una oración ligera donde dice, Señor, dame sabiduría. No, la sabiduría de la que está hablando aquí Santiago es literalmente esa sabiduría que se obtiene a través de la palabra, a través de escudriñar la palabra, a través de meditar profundamente las escrituras, a través de investigar en la palabra cuál es el pensamiento de Dios, qué es lo que Dios quiere para su vida y para la mía. Pongo un ejemplo. Si usted quiere mejorar en el manejo de las finanzas, usted necesita estudiar la palabra, porque la palabra de Dios establece los parámetros necesarios para que usted pueda aplicar unos buenos principios de mayordomía, es decir, de administración. Es muy común encontrar en consulta psicológica a mucha gente y a lo largo de estos años he tenido muchos pacientes con muchísimos problemas en el área emocional, en el área psicológica, y esto se da en parte, no es la única variable, la única causal, pero es una de las más recurrentes
la falta de sabiduría en el manejo de las emociones. Uno encuentra mujeres esclavizadas, maltratadas, sometidas, deprimidas, eh, apocadas en su autoestima, con su dignidad completamente pisoteada, mujeres que no les dan el valor que se merecen y aún así están atrapadas a este tipo de personas nocivas y tóxicas. Dice la palabra en el libro de Santiago, ahí mismo, más adelante en el capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Entonces, hay hay un efecto, hay una consecuencia cuando usted no tiene sabiduría, y es que literalmente la falta de sabiduría va a llevarle a usted corre el riesgo, o la persona que no tiene sabiduría corre el riesgo literal de volverse una persona de doble ánimo. Miremos lo que dice el versículo 6 de Santiago capítulo 1. Pero pida con fe, usted va a pedir sabiduría, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El gravísimo problema de aquellos que piden sabiduría o cualquier otra cosa dudando de si van a recibir o no van a recibir, es que no van a recibir absolutamente nada de Dios. Escuche esto. Cuando una persona pide a Dios teniendo dudas en su corazón, Dios no responde esa oración. Es lo que está diciendo aquí en el versículo 7. El Señor nos dice en el versículo 5 que si nos falta sabiduría, la pidamos a Dios y Él nos dará abundantemente y sin reproche. Pero nos dice, acto seguido, debemos pedir con fe, sin dudar absolutamente nada, porque el que duda es como una persona de doble ánimo. Lo menciona en el verso 8. Y en el verso 7 nos hace una advertencia, que si nosotros pedimos con duda en el corazón, no pensemos que vamos a recibir de Dios alguna cosa. Eso no va a pasar. Escúcheme esto. La falta de sabiduría hoy tiene a mucha gente enferma, postrada en una cama, porque no tuvieron a tiempo la sabiduría para comer de manera saludable. La falta de sabiduría hoy tiene a muchas personas diabéticas, que es una pandemia. La diabetes es una pandemia. La diabetes, que se conoce a la diabetes y a la obesidad, son una pandemia. La falta de sabiduría. Hoy tuve la oportunidad de hablar con una persona diabética y me decía algo que es muy común escuchar. Me decía, pastor, pero porque yo le exhorté, le dije, usted no debería estar comiendo eso que está comiendo. Y me dice, ah,
El dicho de siempre, uno al año no hace daño. Yo le dije, amigo, cuando esa enfermedad se le rebote a usted, cuando esa enfermedad le empiece a coger como un tren en bajada, que ni drogas ni tratamientos puedan pararle el efecto dañino y nocivo sobre tantos órganos en el cuerpo, usted va a entender que lo que dice hoy de una vez al año no hace daño, realmente era el veneno suficiente para destruir su vida y su salud. Entonces, mucha gente hoy está enferma porque le falta sabiduría para comer. No son gente sabia, por el contrario, son gente necia a la hora de comer. Son gente que les dicen no coma que le hace daño. Gente que ha estado hospitalizada por comer cosas en exceso o comen y les da dolor de cabeza, pueden estar teniendo un problema de azúcar en la sangre o de triglicéridos disparados, pero que aún así no les interesa y no comen de una manera sabia. La Biblia nos habla de cómo debemos comer. Entonces, estoy solo poniendo un ejemplo para decirles que la sabiduría trastoca absolutamente todas las áreas. La sabiduría nos ayuda a obedecer y a santificarnos. La sabiduría nos ayuda a entender que debemos corregirnos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, sexual, etcétera, antes de que la iniquidad en nuestras vidas se vuelva causa de nuestra propia ruina. Lo dice la palabra, que nos debemos arrepentir y nos debemos corregir antes de que la iniquidad se vuelva causa de nuestra ruina. De tal forma que nosotros debemos entender que este tema es mucho más profundo de lo que habitualmente nos imaginamos. Seguramente usted ha leído este pasaje muchas veces, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está usted de sabiduría cuando le dan ataques de ira? ¿Cómo está usted de sabiduría cuando es atacado? Usted se siente atacado, acorralado en su trabajo por los compañeros. ¿Cómo está usted de sabiduría cuando usted es calumniado, es víctima el vituperio, de insultos, de ataques de personas, ya sea de familiares, de compañeros de trabajo? ¿Cómo está usted de sabiduría cuando usted se ve frente a situaciones que usted quisiera solucionar ya, pero que lamentablemente no puede solucionar tan rápido como usted quisiera? La palabra de Dios dice, porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Esto está en Proverbios 8:11. ¿Qué necesitamos nosotros como seres humanos? Y es mi oración que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, hoy podamos decirle al Señor, Señor Jesús, danos sabiduría. Señor, danos sabiduría. Y si el Señor literalmente escucha nuestra oración sincera, pues seguramente que el Señor nos va a asistir con sabiduría. Pero esa sabiduría no es o no se obtiene como mucha gente cree, que es haciendo oraciones esporádicas, haciendo oraciones a través de las cuales simplemente voy saliendo para el trabajo y digo, ay Dios mío, dame sabiduría. No, 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 no es lo que está diciendo aquí el apóstol. O usted cuando se está bañando dice, Dios mío, dame sabiduría. No, literalmente la sabiduría va a venir a su vida como fruto de pedírsela a Dios. Y ese pedir no es solo orar, ese pedir es buscar, escuche, ese pedir es buscar también aquí. ¿En dónde? En este libro, la Biblia. Usted no debe, puede.
pero no debe, porque no le va a funcionar. Usted no debe pretender tener la sabiduría de Dios si usted literalmente no la está buscando aquí. Por eso dice la palabra en Proverbios 8:11, le leo de nuevo, porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Es decir, no hay nada más valioso que tener la sabiduría que Dios da. El libro de Job, capítulo 28, versículo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? El temor del Señor es la sabiduría. Dice la palabra, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas 14:9. Estamos haciendo en esta noche una referencia y una reflexión muy sencilla a lo que representa la sabiduría en el creyente. Y estamos diciendo que si necesitamos sabiduría y la necesitamos todos los días, debemos pedírsela a Dios. Pero que para poder obtener esa sabiduría, el pedírsela hace parte, ese pedir hace parte literalmente de buscar en la palabra, de abrir un espacio en sus vidas para tiempos como estos, porque yo estoy seguro que usted empieza a reflexionar, el Señor le empieza a bendecir, el Señor le empieza a ilustrar, el Señor le empieza a ayudar, el Señor le empieza a dar un entendimiento que usted antes no lo entendía, le empieza a dar una seguridad de qué debe hacer, qué decisiones debe tomar, etcétera. A menudo, ya sea en consulta o en consejería, se atiende a mucha gente con muchas dificultades, con muchos problemas de diversa índole, pero todos se resumen a una cosa, falta de sabiduría. Usted y yo necesitamos sabiduría. Usted y yo necesitamos la sabiduría de Dios. Usted y yo necesitamos el conocimiento de Dios. Usted y yo necesitamos impregnarnos de la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos haga sabios. No es el conocimiento. De hecho, usted ha visto mucho científico, usted ha visto mucho académico, usted seguramente ha visto muchísimo eh, intelectual que no tienen sabiduría, se terminan quitando la vida, terminan acabando con sus hogares, terminan haciéndose daño y haciéndole daño a mucha gente, de tal forma que es fundamental, escuche, es fundamental la sabiduría para caminar a diario, para tomar decisiones, pero también para salir y escapar de caer en las tentaciones. Sigamos. No piense, versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, es decir, pedir dudando. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Qué significa esto de ser humilde en su condición y de gloriarse en su exaltación? Habla de la humildad que debe haber en el creyente frente a Dios y la verdadera humildad frente a Dios, o dicho de otra manera, la humildad que es verdadera para Dios es aquella donde usted y yo
realmente estamos sujetos a la palabra, estamos sujetos al Señor. Debemos entender algo, escuche esto. Nosotros, los creyentes, debemos entender que estamos llamados a ser justos, estamos llamados a ser santos, no perfectos. La santidad no es perfección, la santidad es disposición del corazón para obedecer a Dios. En otras palabras, la santidad es algo que usted se propone en su corazón desarrollar. Pero para desarrollar esa santidad yo necesito sabiduría. Y esa santidad, ¿por qué yo me santifico cada día? Porque cada día estoy pidiendo esa sabiduría. Cuando la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, no hace referencia simplemente a que Dios está dispuesto a perdonarme ese día. No, también hace referencia a que Dios está dispuesto en su misericordia a llenarme de sabiduría y ayudarme en mi proceso diario de santificación. Y la santificación se puede definir como una docilidad. Escuche, un proceso continuo de docilidad para obedecer al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué la gente hoy no es dócil a la palabra? ¿Por qué la gente se aburre? Literalmente se aburren con espacios como estos. ¿Por qué la gente se aburre de escuchando un devocional? ¿Por qué la gente no le interesa? Prefieren irse a ver el programa de moda, prefieren hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué estos espacios no son tan atractivos? Bueno, las razones de por qué eso pasa son muchas. Están enunciadas en las Escrituras. Una de ellas es que en los últimos tiempos, y estamos en esos últimos tiempos, la gente no va a querer sufrir la sana doctrina. Esa es una de las razones. La otra razón que podríamos mencionar es porque la gente está muy interesada en cosas que les entretengan. La gente está interesada en cosas que los hagan sentir bien, que los diviertan. Estos espacios, los devocionales, por lo menos con nosotros, con embajadores de esperanza, no son espacios para entretener, son espacios para edificar, son espacios para exhortar, son espacios para que usted pueda crecer cada día, fortalecerse en el Señor. Un día usted y yo no sabemos ni el día, ni la hora, ni el cómo, ni el cuándo. Tenemos una cita con la muerte. Y ese día, tarde o temprano, ojalá que sea más tarde que temprano, vamos a tener que presentarnos delante del Señor y vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Y ese día va a venir el lloro y el crujir de dientes para mucha, mucha gente, lo dice la palabra. Pero los que somos entendidos porque hemos sido iluminados por la sabiduría de Dios, entendemos que debemos buscar esta sabiduría para evitar caer en la tentación. Y si somos de humilde condición, es decir, reconocer que necesitamos de Dios, que yo necesito la palabra, que yo necesito de Dios, entonces hay una exaltación prometida en el cielo. Eso es lo que dice en el versículo 9. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué dice? El hermano que es de humilde condición, que es humilde delante de Dios, esto no habla de algo económico, habla de una actitud de humildad frente a Dios, frente a la palabra, habla de docilidad frente a la palabra de Dios y estar dispuesto a obedecerla. Dice, gloríese en su exaltación, porque usted delante de Dios ya tiene una exaltación prometida, pero el que es rico en su humillación, es decir, el que es soberbio, el que cree que no necesita nada, el que es autosuficiente, el que cree que se las sabe todas,
entonces gloríese en su humillación, porque tarde o temprano será humillado por el Señor, porque Él pasará como la flor de la hierba, ese que siente que no necesita de Dios, ese que siente que Dios es algo pasado de moda, aburrido, que puede tener a Dios como un apéndice, como algo que simplemente sobra, ese va a pasar como la flor de la hierba. Y hace una analogía, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Si usted tiene familiares adinerados que tienen muchísimo dinero, son prósperos, tienen plata, les va muy bien en todo lo que hacen, hacen alarde y se jactan de todo lo que tienen, de sus riquezas, de absolutamente todo, de los viajes, de los estudios que tienen, del prestigio, etcétera. Compártales del Señor, compártales de Dios, porque aquí dice la palabra que esos, si no se arrepienten, se van a marchitar y todo lo que hagan se va a marchitar. Y termina diciendo esta porción, bienaventurado el varón. Esta palabra varón es genérica para hombre y para mujer, personas creyentes, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pareciera que aquí Santiago está cambiando bruscamente de tema, pero no es así, está interconectado. Por eso les hablé de santificación, de santidad y santificación, pero ese es otro tema, después lo estaremos desarrollando. Pero él continúa en el versículo 13 y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este tema continúa mañana y se va poniendo más interesante. Hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Absolutamente todos, sin excepción, los hijos de Dios, necesitamos pedirle al Señor sabiduría. Si usted está afrontando alguna situación dura, difícil, en la que usted no sabe qué hacer y cómo manejar las cosas, ya sabe qué debe hacer. Pedirle al Señor sabiduría. Si necesita una consejería, en Embajadores estamos dispuestos para ayudar y para orientar, no según la opinión subjetiva de alguien, sino la opinión y la sabiduría del Dios del cielo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta noche sabiduría, tu sabiduría, no la sabiduría que da el mundo, ni la gente, ni los medios de comunicación, ni las filosofías, ni las modas, ¿no? Tu sabiduría. Ayúdanos y enséñanos a buscar tu sabiduría cada día para actuar, para tomar decisiones, para obedecerte, para glorificarte, para vivir en santidad. Danos sabiduría, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.